Hoy seguiremos la historia de Arcas del Augurio Abaddon parte 2, donde seguiremos viendo qué traman el pérfido Abaddon el saqueador y Baston el demonio que ansilla convertirse en la quinta deidad. Os habla Warhammer Historia y espero que disfrutéis de este vídeo. En los designios del destino y las telarañas del tiempo reside el conocimiento inalcanzable para los mortales, pero palpable para los dones de los demonios. Entre los velos del oculto, Bastor había intercambiado los más profundos secretos esotéricos con Abaddon, forjando así una alianza cuyo alcance y poder excedían los límites de la comprensión mortal. Sin embargo, el trueque de sabiduría no fue el único regalo del demonio. Otorgó su respaldo a las legiones demoníacas que luchaban a su lado. Y lo que aún más trascendental, la habilidad de moldear los colosales barcos de guerras que serían conocidos como las Arcas del Augurio. En la forja de sus oscuros pactos, Bastor desveló a Abaddon un secreto de una magnitud tan abrumadora que podría cambiar el destino de la galaxia. No obstante, era un poder tan esquivo que ninguno de los dos podría reclamar fácilmente por sí solo. Y así sellaron un pacto de alianza prometiendo sostenerse mutuamente en su búsqueda. El primer paso en esta odisea fue asegurar el control de artefactos arcanos dispersos a lo largo del tiempo y el espacio, reliquias perdidas en una catástrofe olvidada. Ni siquiera el conocimiento antiguo de Bastor podría revelar con certeza la forma de estas reliquias, aunque había pasado incontables vidas mortales tratando de descifrar su misterio. Lo único que el demonio había discernido era la única firma disforme que compartían, una pista que los conduciría hacia su búsqueda. Tras arcanos ensayos y errores, Bastor había descubierto cómo combinar estos artefactos en una poderosa creación, la cual bautizó simplemente como la llave. Pero antes de que la llave pudiera ser forjada, debían recuperarse los fragmentos dispersos. Algunos yacían enterrados en los páramos desolados, olvidados bajo civilizaciones ignorantes de su valor. Otros estaban resguardados por sabios o codiciosos, ocultos tras murallas inexpugnables. La tarea de recuperar estos tesoros recaía en los aliados mortales de Bastor, quienes emprendieron una búsqueda. Algunos fragmentos podían ser adquiridos mediante astucia y engaño, mientras que otros requerían ofensivas militares colosales. Abaddon, decidida a minimizar las pérdidas de la Legión Negra en conflictos menores, concibió un plan maestro. Convocó a los adoradores del caos a través de susurrantes visiones y engatusadores susurros de los demonios, ofreciéndoles el mando de las Arcas del Augurio a cambio de su lealtad y servicio. Aunque cada arca era única y temible por derecho propio, todas compartían un peligro insondable. Corrompidas por la disformidad, plagadas de fallos estructurales y acechadas por entidades siniestras, estas naves colosales eran auténticas fortalezas del caos. Sin embargo, la promesa de controlar semejante monstruo galáctico atraía a los más valientes y ambiciosos. Las Arcas del Augurio, forjadas en las forjas del caos y alimentadas por las energías disformes, eran monstruosas, amalgamas de metal retorcido y carne mutante, surgidas de las profundidades de la disformidad. Cada arca era un mundo en sí misma, habitada por horrores inimaginables que acechaban en las entrañas. Gracias a los saberes prohibidos de Bastor, los hechiceros y los herreros del caos pudieron atraer y modificar estos pecios espaciales, transformándolos en las temibles Arcas del Augurio,
que se alzarían en la oscuridad del Imperium Nilus, listas para desatar su terror sobre la galaxia. Mientras Bastor, inmenso en su titánico esfuerzo por dar vida a más arcas del augurio, la primera oleada partió audazmente hacia los confines estelares. Más de una docena de estas imponentes naves se sumergieron con majestuosidad en las tumultuosas corrientes de la disformidad, emprendiendo un viaje hacia los destinos marcados por el misterioso designio del demonio. Cada arca del augurio, colosal monumento de guerra, poseía el poderío suficiente para desatar la destrucción sobre planetas enteros, acompañadas por flotillas de naves de guerra herejes. Estas formidables armadas rivalizaban en poderío con los grupos de batalla de la Cruzada Indomitus, sembrando el temor entre los defensores del Imperium y del Imperium Nilus por igual. La composición de estas flotas malditas era tan variada como las sombras de un crepúsculo eterno. Cada una tomaba forma según los campeones y señores que se congregaban bajo el estandarte de su líder. Algunos, fieles hasta la muerte, juraban lealtad mediante pactos de sangre o juramentos sagrados. Mientras que otros, envueltos en la bruma de la avaricia, luchaban solo por la promesa de un poder más grande. Por ejemplo, la temida Ogro, capitaneada por el señor de la descomposición, Lord Guldorg, el ponzoñoso, estaba escoltada por los hijos de la podredumbre, fervientes adoradores de Nargel. A su lado marchaban los regimientos traidores de Morbidax, los espeluznantes caballeros renegados de la casa Rocheusos y los seguidores del archimago Sofloch, cada uno ansioso por obtener el favor de su señor. Por otro, el herrero de guerra, Zagra de los guerreros de hierro, formó una flota en torno a su arca, el heraldo de la miseria, con legiones de titanes juramentados y cultos esclavizados, todos unidos por su devoción a la legión y el temor a las represalias. Sin embargo, Abaddon no era ingenuo y sabía que los señores ambiciosos de las arcas del augurio podrían volverse en su contra en cualquier momento. Aunque el miedo a su poder mantenía a la mayoría a raya, la codicia y la ambición podían eclipsar incluso el más profundo temor. Para asegurarse de su lealtad, el saqueador implantó agentes leales entre las tripulaciones y en algunos casos, como el campeón de Slanes Asmilius el Rutilante, premió a sus seguidores con guardias de honor de la Legión Negra. Además, hizo un pacto secreto con agentes infiltrados de la propia Legión Alfa para garantizar la recuperación de los fragmentos de la llave, sin importar las consecuencias. Cada fragmento de la llave, aunque misterioso en su naturaleza, debían ser recuperados y llevados al portal disforme dentro del arca del augurio. Bastor había tejido poderosos encantamientos en estos portales, asegurando que solo los fragmentos y sus portadores pudieran atravesarlos con seguridad. A medida que las flotas se extendían por la galaxia, estas misiones vitales eran confiadas solo a los campeones más valientes y poderosos, pues en sus manos reposaba el destino de la disformidad misma. Una vez que la primera marea de flotas funestas descendió sobre sus objetivos con estruendo retumbante, y una segunda oleada desgarró los cielos con la furia de los dioses oscuros, las arcas del augurio se desplegaron en una marcha macabra por los confines de la galaxia. Destinadas a los campos de batalla más encarnizados, estas colosales naves desafiaban los límites del espacio y el tiempo, surcando la disformidad con una determinación implacable. No solo enfrentaban enclaves leales perdidos en la negrura del Imperium Nilus, sino que también desafiaban los muros del Imperium Sanctus, cruzando la vastedad de la gran fisura con la voluntad indómita de los condenados. Con el favor de los dioses oscuros como guía y desafiando la oscuridad y depender del resplandor del Astronomicon,
Las bandas renegadas emergían de las sombras de la grieta, ansiosas de llevar el caos a los corazones mismos del imperio. Sin embargo, coordinar flotas en un asalto desde las profundidades de la disformidad hacia los reinos vigilados del Imperium Sanctus era una empresa titánica. Pero gracias a los barqueros y a los obelixcanos, guardianes sombríos de las arcas de los Gurios, estos oscuros milagros se manifestaban una y otra vez como una aberración en el tejido mismo del universo. Las flotas funestas oscurecieron los cielos sobre los mundos santuario, asaltando colmenas y forjas, aniquilando puestos de avanzada remoto y marchando contra mundos mortales y desolados. A veces, su furia se desataba sobre los enemigos más primitivos y brutales, como los orcos o los propios tiránidos, mientras que otras veces sus presas eran los oscuros refugios de herejes y traidores. Los comandantes imperiales, testigos perplejos de este despiadado ataque, quedaban desconcertados ante la imprevisibilidad y la brutalidad de los asaltantes. Si bien las similitudes entre los ataques eran evidentes, con informes de arcas del augurio, saqueos de tecnológica arcaria oscura y el terror de entidades sobrenaturales que requerían la intervención inquisitorial, muchos se resistían a creer que todo fuera más que un caos sin sentido. Sin embargo, cuando incluso los refugios más secretos de la Inquisición eran violados con precisión letal, la ilusión de la casualidad se desvanecía. Aunque varios intentos desesperados por purificar las arcas fueron exitosos, la mayoría de estas monstruosidades continuaban su devastador camino, manteniendo en secreto sus verdades, designios, mientras que sembraban el caos y la desesperación a su paso. En los confines donde las sombras se alargaban y los rugidos de la guerra resonaban como el eco de titanes olvidados, las arcas del augurio desataban tormentas de destrucción, marcando el comienzo de sangrientas epopeyas, donde la muerte bailaba con salvaje elegancia entre los campos de batalla. En medio de este caos, algunos conflictos se destacaban por su brutalidad. Una de estas encarnizadas campañas se libró en el sistema de Cortosa, donde Cortosa III, un antiguo bastión fortificado, se erigía como una fortaleza impenetrable, defendida por la implacable guardia de más de 200 regimientos del Astra Militarum. En las profundidades del Fortum Primus, un santuario marcial atesoraba siglos de glorias pasadas, con armas y armaduras que relataban las hazañas de guerreros inmemorables. Entre las reliquias se ocultaba un fragmento crucial de la llave, una joya de poder que despertaba las ansias de conquista en los corazones más oscuros. Sin embargo, la advertencia de un cónclave de videntes resonaron en las altas esferas del planeta, instando al alto mando a buscar ayuda antes de que la sombra de la flota funesta cayera sobre ellos. Fue entonces cuando la flota ogro, dirigida por el infame Lord Gulthor, el Ponzoñas, descendió sobre Cortosa III, con la voracidad de un depredador hambriento, con determinación de reclamar el planeta para sí mismo y forjar un reino infectado en nombre de Nargel. Gulthor desató a sus horrores pestilentes para enfrentar a los refuerzos imperiales en su camino, mientras las naves enemigas se aproximaban. Los seguidores del caos desplegaron un feroz asedio desde los cielos, con centenares de transportes renegados oscureciendo el horizonte. Aunque muchos fueron barridos por las defensas planetarias, muchos más lograron tocar tierra, trayendo consigo la carnicería y el horror. La batalla se extendió como una marea de fuego y acero sobre las tierras de Cortosa III, consumiendo montañas, llanuras y ciudades por igual. Las armas víricas de los traidores transformaron a miles de soldados leales en grotescas aberraciones, mientras los demonios brotaban de los charcos de corrupción. Pero la fe inquebrantable de los defensores, reforzadas por la llegada de las fuerzas del convento de las adeptas sororitas y los templarios negros, plantó
cara al embate del caos. Mientras tanto, en lo más profundo del espacio, una batalla épica se libraba entre las flotas estelares, donde los refuerzos imperiales luchaban por abrirse paso a través de las líneas enemigas. En medio del caos y la destrucción, los legionarios alfa, ocultos entre las líneas de los traidores, tejieron su traición. Bajo la mirada vigilante de Gulthorpe, estos agentes de la oscuridad lanzaron un audaz asalto contra las murallas de Fortune Primus, aprovechando la confusión para saquear la sala de trofeos y hacerse con el preciado fragmento de la llave. Este sombrío conflicto no fue sino un ejemplo de la carnicería desatada por las flotas funestas en los rincones de la galaxia. En los campos de Ajamedes, el arca Fauce Sangre desencadenó una guerra de meses contra el mundo Forja Graya, dejando a su paso un rastro de desolación. En el cúmulo Rasputar, la flota flagelo de la vida se sumergió en un conflicto apocalíptico entre la hegemonía de Cronus y los salvajes orcos del Wag Rakakohoth. Y en la vasta nebula Serpesa, el desollador supremo Tabak de los sabos de la noche libró una guerra de guerrillas contra los astrópatas Eldar y los Drukhari de la cábala de la púa de hierro, en un frenesí de violencia que amenazaba con consumir todo a su paso. En las profundidades insondables del Imperio Nilus, hasta los confines más remotos del segmentum solar, las flotas funestas desataron su furia impía con el ardor de 1000 soles oscuros. Estas armadas blasfemas sembraron el caos y la desolación a su paso, pero como las sombras que bailan en la oscuridad, también enfrentaron la resolución indomable de aquellos que se alzaban en su contra. En medio del torbellino de la anarquía galáctica, las comunicaciones se volvieron un laberinto impenetrable, y la coordinación estratégica se desvaneció en la bruma de la incertidumbre. Sin embargo, para las flotas funestas esta confusión se convirtió en su aliada. Cada arca del augurio, como un titánico coloso empujado por las corrientes de la disformidad, se erguía como una entidad independiente, sin ataduras ni independencias. En contraste con las estructuras rígidas interconectadas de las fuerzas de las Cruzada Indomitus, las flotas del caos operaban como lobos solitarios, libres de la carga de la coherencia estratégica, listas para desatar su furia en cualquier lugar y momento en el que el Señor de la Oscuridad ordenase. Muchos de los objetivos marcados por las flotas funestas solo tenían la desgracia de encontrarse con una única arca del augurio, incapazas de discernir el eslabón que las unía en un plan más vasto y siniestro. Envueltos en la neblina del desconcierto, muchos enemigos del Imperium no podían percibir la horrible maquiavélica que se tejía, erosionando la realidad misma y sembrando las semillas de la destrucción. Pero no obstante, hubo aquellos que en medio de la oscuridad encontraron la luz de la resistencia. En el legendario asalto de Onalpa, en las garras mismas del Imperius Sanctus, los corazones valientes se alzaron contra la marea del caos. En el fulgor de la batalla, cuando la flota funesta Coloso descendió como un rayo negro sobre los mundos de Onalpa, los defensores leales, agotados pero inquebrantables, vieron la oportunidad de desafiar al enemigo en su propio terreno. Bajo el liderazgo intrépido del capitán Julianos y sus nobles ultramarines, se lanzaron al asalto de la Coloso, desafiando a la muerte con un valor indomable. Aunque el precio fue alto y el sacrificio desgarrador, su embate devastador provocó la ruina de la Coloso, desencadenando una cadena de explosiones que arrasó con la horda del caos y devolvió la esperanza a los corazones de aquellos que aún se atrevían a soñar con la victoria. La garra de diamante. Estas colosales naves no solo eran reliquias inertes, sino que ocultaban secretos y peligros inimaginables. Bandas de renegados y corsarios ávidos de riquezas arcanas se aventuraban audazmente a través de los corredores en busca de tesoros antiguos y conocimientos prohibidos. Entre ellos destacaban los corsarios Eldari de la Garra de Diamante, cuya incursión en el arca devoradora de esperanza fue tan exitosa que incluso lograron infiltrarse en su núcleo
deshabilitando su sistema de control. Ante la perspectiva de la masacre inminente que podía desencadenar el arca, los astutos piratas Eldari optaron por retirarse, dejando a los renegados enfrentarse solos a las consecuencias de sus acciones, confiando en que podrían capitalizarse a su favor. Absorbidos a través de los abismos estelares, la flota funesta del filo del inframundo surcaba los campos de batalla de Chanarth, consumiendo la esencia misma de la guerra en su búsqueda de poder y gloria. Tras innumerables campañas extenuantes, solo quedaba el pecio, flotando como un monumento a la desolación en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando los asesinos de Hekor, una armada de renegados sedientos de sangre, se abalanzaron sobre él, ansiosos por saquear sus riquezas. Sin embargo, lo que encontraron no fue un enemigo mortal, sino una hueste de tecnodemonios, entidades demoníacas imbuidas en la tecnología profana. Sus cuerpos y naves fueron infectados por una marea de mutaciones biomecánicas, convirtiéndolos en servidores retorcidos del pecio. Así, el filo del inframundo obtuvo una nueva flota de escolta, compuesta por las aberrantes criaturas que alguna vez fueron los asesinos de Hekor. Cuando las sombras del mal se ciernen sobre los mundos agrícolas del cinturón de Saganas, el legendario comandante Dante de los Ángeles Sangrientos se alza para enfrentar la oscuridad. En el vacío estelar encontró el pez del terror nocturno, rodeado de una aura de muerte y desolación. Las naves herejes, como espectros de la perdición, flotaban animosamente a su alrededor. Al abordar la nave, Dante y sus ángeles sangrientos descubrieron un escenario macabro de destrucción y desolación. Cadáveres mutilados y restos de una infestación biomecánica impregnaban el aire, mientras que el silencio sepulcral susurraba secretos inquietantes. Aunque la verdad se les escapaba, Dante se juró a sí mismo descubrir los misterios que acechaban en las sombras del terror nocturno, dispuestos a desentrañar los oscuros secretos que yacían ocultos en su corazón corrupto. Las flotas funestas eran como los cometas ardientes que atraían inevitablemente la ira de numerosos enemigos xenos. Algunos de estos conflictos surgían de forma aislada o aleatoria, como la guerra territorial entre los belicosos Calabashi, o los estragos infligidos por los esclavistas a la imponente torre ennegrecida. Sin embargo, destacaba especialmente la confrontación entre la flota funesta del dios sollozante y un zarcillo de la temible flota enjambre Kraken. Tras ser barridas sus naves escoltas, el supremo azotador Ulgata y sus renegados supervivientes se refugiaron en el corazón de su propia nave insignia, rodeados por un enjambre interminable de bioformas enemigas. En algunos mundos alienígenas, ocultos entre las ruinas olvidadas, descansaban fragmentos de un poder ancestral, la llave. Bajo las antiguas rumas de Bol, por ejemplo, se encontraba un complejo funerario de la dinastía Zarekan de los Necrones. Sin sospechar el peligro que acechaban en su interior, fue entonces cuando una banda de los Mil Hijos, emergiendo del arca del augurio bestia escarlata, irrumpió en el mausoleo, sorprendiendo a los Necrones y arrebatando la urna que contenía el fragmento de la llave. Satisfecho con su botín, el gran hechicero Hashomet regresó a su nave, sin saber que su acción desencadenaría una búsqueda vengativa liderada por el resucitado Señor Supremo Somtatek de Bol, decidido a perseguir a los Mil Hijos hasta los confines de la galaxia para reclamar justicia por su muerte. Mientras tanto, en el sistema Poliadra, la flota funesta comandada por Lady Maeve de la casa Grendel esperaba encontrar un botín fácil entre los desgastados orcos. Sin embargo, se encontraron con un cónclave próspero de la Liga Mayor de Turia, donde la familia había establecido una red de maquinaria minera. En lugar de retirarse, el sentido del honor de Maeve la impulsó a castigar la interferencia, desatando una feroz batalla que pronto envolvió todos los mundos del sistema.
Pero no solo los senos eran víctimas de las flotas funestas. Según se alzaban para enfrentarlas con determinación, los mundos astronave de Ulthwe, Saimhan y Imzenlok se unieron a una alianza formidable, respaldada por arlequines y otras fuerzas senos, que empleaban tácticas de golpear y huir para ralentizar el avance implacable de las fuerzas de Abaddon. En este torbellino de conflictos y alianzas cambiantes, la galaxia se veía envuelta en una danza cósmica de guerra y traición. Por cada movimiento podía decidir el destino de mundos enteros. Los Aeldari no eran los únicos cazadores de las oscuras arcas del augurio. Aunque el inquisidor Koteaz destacaba entre aquellos que lideraban la carga contra las flotas malditas, no era el único campeón de los Ordos de esta cruzada. Algunos operaban desde las sombras, manipulando hilos y secretos del destino, mientras que otros lideraban fuerzas de asalto imponentes o simplemente sembraban semillas de conocimiento en las mentes de los líderes de la cruzada Indomitus y los señores de los capítulos de los marines espaciales. Todos compartían el mismo objetivo: interceptar y debilitar a cuantas arcas fuera posible antes de que llegaran a sembrar la destrucción en sus planetas objetivo. El abordaje de Morbidius por la parte de los exterminadores de los Manos de Hierro bajo el mando del capitán Alvar, la épica batalla en el abismo estelar conocido como el Pozo Aullador y el misterioso destino compartido entre la flota funesta Sombra del Destripador y el planeta Rodiar. Todos estos eventos y muchos más son atribuibles a las maquinaciones inquisitoriales. Los marines espaciales y las hermanas de batalla se destacaron como la fuerza más eficaz del Imperio para llevar a cabo los audaces asaltos contra estas arcas. En estos entornos claustrofóbicos, su excepcional disciplina, coraje y armamento eran absolutamente vitales. Abordar y purificar un pecio espacial ya era una tarea de enormes riesgos cuando las naves emergían de la disformidad de manera aleatoria y solitaria. Aunque enfrentarse a pecios acompañados por naves de escolta hostiles era un desafío que requería la movilización de flotas de guerra imperiales enteras para tener alguna esperanza de éxito. Algunos capítulos de marines espaciales lograron llevar a cabo tales asaltos como sí mismos, especialmente aquellos con flotas poderosas, como los Templarios Negros, los Lamento Carmesí o los Tridentes del Vacío, que orquestaron ataques devastadores que infligieron graves daños a las flotas enemigas. Otros capítulos, así como las adeptas sororitas, se vieron obligados a pedir ayuda a las naves imperiales. Paradójicamente, muchos de los ataques más letales contra las flotas funestas fueron llevados a cabo por señores de la guerra de caos rivales, que buscaban frustrar los planes de Abaddon o apoderarse de un pecio para sí mismo. Una de las arcas del augurio desapareció completamente en las profundidades del torbellino, violando flagrantemente el territorio de los corsarios rojos. Otra fue presa de la furia desatada por una banda de portadores de la palabra, que veían la manipulación de los pecios espaciales como una afrenta a los dioses oscuros. Una horda de fanáticos logró irrumpir en las defensas de Nunca Luz, liberando una oleada de entidades demoníacas que consumieron atacantes y defensores por igual, así como al cercano mundo minero de Carmine. Sin embargo, fue la aniquilación del Acántico Discordante lo que llevó a Abaddon a tomar cartas en el asunto personalmente. Esta arca fue asaltado por una horda de entidades demoníacas de Kor mientras se dirigía al sistema Zyron, donde se encontraba uno de los fragmentos más cruciales de la llave. Furioso por esta transgresión, el saqueador erradicó a los demonios y se encaminó directamente hacia Zyron Tertirus, decidido a reclamar este fragmento por sí mismo y asegurar su destino. En el desafiante trance de las montañas Taurica, el señor de la guerra Abaddon, coloso de la oscuridad, lideró con majestuosidad el avance a través del endeble puente de piedra, desafiando la cólera de la ventisca y desafiando el abismo de esta pasarela. Apenas un estrecho sendero entre la vida y la muerte se erguía sobre el abismo, un vínculo temerario entre el Monte Santo y la negrura del Monte Emperador,
donde se ocultaba el misterioso Templo Última. La nevada, como una velada manto de luto, envolvía a Zyron Tertius, recordando a Abaddon la presencia ominosa de las aves de carroña. Con paso firme y gallardo, el señor de la guerra avanzaba, su capa bailando en un frenesí bajo el ulular del viento, mientras sus portadores de la desesperación seguían en silente procesión, 3 a 3, como heraldos de la ruina. El rugido del espíritu vengativo resgaba el firmamento, marcando su presencia en los destellos infernales, que al impactar contra la roca y engendraba torbellinos de humo y fuego. Tras Abaddon, la retaguardia del Astra Militarum, envuelta en un aura de desesperación, luchaba valerosamente contra la inevitabilidad de la retirada. Los legionarios negros, impertérritos en su avance, veían carreras a sus enemigos ante las ráfagas de viento y las embestidas de las lanzas mortales. Abaddon, en su majestuosidad y desdén, apenas escuchaba los lamentos de los moribundos, envueltos en el fragor de la batalla y el clamor del vendaval. Pero incluso en su avance, el señor de la guerra no estaba exento de desafíos. Un cañón de gran calibre, un furioso desafío desde lo más lejano del puente, desató su tormenta de fuego. El impacto certero destruyó a un exterminador veterano, arrojándolo al abismo, una víctima de la despiadada gravedad y la antigua armadura. Ante este desafío, Abaddon gruñó, su furia eclipsando la lentitud de la batalla y el costo de sus bajas, maldiciendo la presencia de los cadianos, adoradores del emperador cadáver, que se atrevían a desafiarlo. El señor de la guerra proclamó su supremacía sobre ellos y sobre su planeta. Con la garra de Horus como su sello de autoridad, Abaddon avanzó implacable desafiando las ráfagas de viento y las lluvias de fuego, mientras la nieve negra parecía teñida de la sangre de sus enemigos. Los soldados de Cadia, temblando bajo el gélido abrazo del clima polar, se alzaron como obstáculos en su camino, pero su resistencia era efímera ante la ira del señor de la guerra. Con un golpe de su garra, las barricadas de los cadianos cedieron ante su poder, dejando un rastro de destrucción y desesperación a su paso. Ningún obstáculo, ni siquiera la furia de los cañones enemigos, podía detener su avance inexorable hacia el Templo Última. Y así, entre el estruendo de la batalla y la majestuosidad de su poderío, Abaddon, señor de la guerra, continuó su marcha hacia la gloria eterna. Desde las profundidades de la tormenta resonó una voz apenas audible entre el rugido del viento. ¡Por el emperador! Un disparo de lanzagranadas surcó el aire, desafiando al señor de la guerra. Abaddon giró con una gracia sobrenatural, más ágil de lo que jamás sería un ser mortal envuelto en una armadura tan imponente. Con un movimiento rápido y certero desvió la granada con la hoja de su espada, haciendo que estallara en medio de un grupo de infortunados cadianos. Sin embargo, la espada demoníaca pareció rebelarse ante su uso de una tarea tan prosaica. Susurros de indignación se deslizaron por la mente del señor de la guerra, como si el arma misma desperdiciara su simplicidad en este empleo. El soldado cadiano, presa del pánico, intentó girar el tambor de su arma, pero sus manos temblorosas traicionaron su intento, y la espada de Abaddon se desplegó con una ferocidad de una serpiente viperina y perforó el cráneo del guerrero enemigo. La sangre brotó tiñendo la nieve negra con un matiz carmesí. Abaddon retiró su arma con un movimiento fluido, girando para decapitar a otro cadiano y abrir el pecho de un tercero de un solo tajo, todo mientras era bombardeado por una lluvia de disparo láser. Las balas rebotaban inofensivamente contra la armadura como el susurro de insectos ante la ira de un dios. Un destello de luz iluminó a Abaddon cuando la compuerta se abrió de par en par, revelando a 9 enemigos ansiosos de detener su avance.
Sin titubear, el señor de la guerra se lanzó hacia adelante, embistiendo la puerta con un vigor sobrehumano, destrozándola como si fuera papel. Los siguientes momentos se convirtieron en un torbellino de gritos y sangre. Muerte. Con Abaddon como el epicentro de la tempestad, los portadores de la desesperación emergieron de las sombras, avanzando hacia el saliente con la determinación de una marea imparable. La roca se desmoronaba a su paso, aplastando a los que interponían en su camino. Abaddon avanzaba implacable ante la lluvia de fuego enemigo, y sus ojos centelleaban con una ferocidad indomable. Finalmente, Abaddon se encontró en una vasta cámara, excavada en las entrañas de la montaña, un santuario profanado por la guerra. La luz parpadeante de los paneles térmicos iluminaba la escena, revelando símbolos imperiales y estatuas de santos antiguos. Pero la solemnidad del lugar se vio eclipsada por la violencia que se desataba en su centro. Un muro de barricadas se alzaba como una barrera entre Abaddon y su destino, custodiado por decenas de cadianos decididos a resistir hasta el último aliento. Sin vacilar, el señor de la guerra se adelantó, desafiando a los leales con su presencia imponente. La tormenta de balas estrellaba contra él, pero no flaqueaba, su determinación inquebrantable como un faro en la oscuridad. Y así, con la ferocidad de un titán, Abaddon se abrió paso entre sus enemigos, el rugido de la batalla retumbando en su alma mientras se adentraba en las profundidades de la montaña, hacia un destino que solo él podía alcanzar. Furiosamente, Abaddon penetró una vez más en el corredor. Al hacerlo, la esfera de luz sobre su cabeza parpadeó y se tiñó de un siniestro rojo carmesí. Un penetrante hedor azufre ascendía desde los braseros cercanos, mientras el equipo de los soldados caídos comenzaba a retorcerse, llenándose de plateados nemátodos. Abaddon observó con ceño fruncido cómo los gusanos arrastraban las armas láser los Apex hasta fundirlos en un amasijo de metal. Apretó los labios con disgusto. Habla rápido y sin rodeos, demonio. Ya estoy atrapado en la batalla, lidiando con la última complicación que detectaste. Mis secuaces ven cosas que otros no pueden ver, replicó Bastor. Son mis antenas, mis detectores, mis Apex. Me hablan de un fragmento que se encuentra en el corazón de un mundo iluminado por la luz de dos soles gemelos. Es un fragmento que necesitamos para nuestros propósitos, pero su adquisición se ha vuelto sumamente complicada. La memoria infalible de Abaddon evocó un nombre a partir de los detalles proporcionados por Bastor, y su ceño se profundizó aún más. Abaddon no pudo contener una risa dura y cruel. Experimentó un deleite al descubrir que ese semidios demoníaco no era tan omnisciente como parecía. No te emociones demasiado. La irritación en el tono de Bastor era tan palpable como el placer que había sentido en momentos antes. No importa cuántos ejércitos acumulen en Malakbel, los adoradores del emperador cadáver, el destino ha sido cruel con esos perros falderos. Ni el mismísimo Guilliman se aparecería en este campo de batalla. Podría detener lo que se les viene encima. ¿A qué te refieres exactamente, señor de la guerra? ¿Qué poder se ha desatado contra Malakbel? Abaddon sintió como una cruel sonrisa se extendía por su rostro mientras pronunciaba una sola palabra. Dos sílabas que habían sellado la muerte de civilizaciones enteras, la aniquilación de mundos y el exterminio de especies enteras. ¡Angron! La palabra brotó de sus labios como una maldición. Golpeó el aire como un puño y dejó un silencio a su paso. Durante varios latidos de los dos corazones gemelos de Abaddon. Cuando Bastor habló de nuevo, sonó calculador e intrigado al mismo tiempo. Iré a ver esto con mis propios ojos.
Hazlo, pero no vuelvas a molestarme sin un buen motivo, respondió Abaddon. Tengo mis propias batallas que librar. Estaba a punto de cortar la comunicación cuando la influencia de Bastor desapareció. Los retorcidos zarcillos que mantenían unido el material imperial temblaron, dejando que los fragmentos medio fundidos del metal cayeran de nuevo con estrépito. La cúpula lumínica sobre la cabeza de Abaddon ardió durante un momento con un feroz color blanco y emitió un gemido creciente antes de estallar. Ignorando la lluvia de trozos de cristal, Abaddon empuñó con fuerza su espada y la alzó y avanzó para unirse a la carnicería. La lucha por el templo última tomó casi una hora más en resolverse. Bajo el liderazgo de Abaddon, las fuerzas de la Legión Negra brotaron a través de la destruida Puerta del Ascenso. Mientras tanto, otras bandas de guerras menores impedían que los refuerzos leales penetraran al Monte Santo o ascendieran por la escalinata de los devotos desde el Valle de Santa Tasa. Mientras Abaddon combatía, sus lugartenientes le informaban por el poco transmisor de sus éxitos en batalla por Zairos Tertillus. Se había logrado el dominio orbital y el último de los monitores de defensa de las fuerzas leales se precipitaba hacia la atmósfera del planeta con alas de fuego. Los blindados enemigos se empujaron a través del paso de las penitentes. Habían sido frenados en seco por una fuerza de mestizos poseídos, antes de hacer estallar cargas explosivas que derrumbaron las laderas montañosas para bloquear el paso e impedir más asaltos. Los vástagos Tempestus, que intentaban un contraataque por el pico del Monte Emperador, solo habían podido desplegar a un puñado de escuadras ante que las bandadas de dragones infernales destruyeran sus aeronaves de desembarco en los cielos. Fue ese puñado de tropas imperiales supervivientes el que plantó la última línea de resistencia al asalto de Abaddon. A medida que ascendía los escalones de oro y marfil que llevaba hasta el templo del dios emperador, fueron sus disciplinadas andadas las que recibieron los disparos láser que quemaron el aire. Proyectiles de volteis impactaron contra cuerpos enfundados en caparazones de armaduras. Explosiones de plasma detonaron como soles en miniatura. En medio del caos, Abaddon, el señor de la guerra, desató su furia sobre los vástagos con una determinación inquebrantable. Su voz resonó por encima del estruendo de la batalla, mientras los demonios comenzaban a sentir el miedo que hasta entonces habían sido ajenos a ello. Las columnas de energía infernal surgían como heraldo del apocalipsis, mientras los temibles arrasadores de carne metal se materializaban para desencadenar su letal furia sobre los defensores. ¡Hacia la victoria!, rugió Abaddon con ferocidad que estremeció los cimientos del templo. Dirigiendo a sus guerreros con un gesto majestuoso, avanzó con paso decidido hacia las puertas del templo al dios emperador, cuyas imágenes gloriosas se desvanecían en el fuego que las consumía. Sus ojos ardían con la intensidad de 1000 soles, su mente centrada en el único objetivo que le impulsaba: la búsqueda de la recompensa por la que habían sacrificado tanto. «¡Traed a las brujas!», ordenó con autoridad, su voz resonando como un trueno en el campo de batalla, mientras esperaba rodeado por el caos y la destrucción. Abaddon contemplaba con desdén los últimos esfuerzos de los leales por detenerlo. «Demasiado tarde», murmuró con desprecio, su mirada fija en el horizonte donde se liberaba la batalla final. Los psíquicos esclavos llegaron con un zumbido ominoso, arrastrando consigo las cadenas de su servidumbre. Abaddon los observó con frialdad, su mente ya enfocada en el próximo paso de su misión. «¡Encuéntralo!», ordenó con determinación, mientras los psíquicos se dirigían torpemente hacia una columna de piedra antigua. Cuando un golpe certero de su arma, Abaddon hizo añicos la falsa fachada, revelando un antiguo pedestal de mármol que parecía contener el secreto de su destino. Sobre él reposaba un modesto cáliz de piedra, cuyos bajorrelieves desgastados contaban la historia de un poder perdido en el tiempo. «¿Qué es lo que estamos buscando?», preguntó Chorfas con escepticismo.
Pero Abaddon respondió con una confianza inquebrantable en su voz. Aunque parezca insignificante, esta reliquia será el instrumento de nuestra victoria sobre el imperio de la humanidad. Un fuego ardiente de triunfo y determinación brillaba en los ojos del señor de la guerra, mientras se preparaba para desencadenar la próxima fase de su implacable conquista. Y con esto terminamos Arcas del Augurio Abaddon, la parte 2 y final. En próximos vídeos empezaremos Arcas del Augurio Angron. Espero que os haya gustado el vídeo y habréis disfrutado de esta historia, en la que vemos cómo todas las arcas del augurio se despliegan por la galaxia en busca de fragmentos de la llave. Os habla Warhammer Historia y nos vemos en próximos vídeos.